Hola, buenas tardes. Soy Jesús Sánchez y soy uno de los docentes que van a participar en este curso de preparación de las oposiciones al Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado. En nombre de Oposite os doy la bienvenida a los que estáis asistiendo a esta sesión online o a los que podáis, también a los que podáis verla con posterioridad, puesto que esta sesión va a ser grabada. El motivo de esta sesión de presentación es informaros de todos los pormenores relacionados con la oposición que estoy seguro que vais a emprender cuando veáis, bueno, pues el gran número de plazas que se han convocado. En concreto, este año se han convocado 1000 plazas. Es un número muy elevado y que da muchas oportunidades de conseguir un puesto de trabajo en la administración pública. Y como digo, esta sesión de presentación está orientada a resolver las dudas que os pueda surgir, lo que es la preparación de las oposiciones, la presentación de los exámenes, los temarios, cómo se hace cada examen, ¿no? En qué consiste cada examen y también mostraros las herramientas que tenemos en Oposite para que esta preparación que podáis iniciar, que llegue a buen término y tengáis éxito. Pues bien, lo primero, deciros que en la página oposite.es hemos colgado toda la información. Si queréis, podemos echarle un vistazo. Si queréis tener una referencia también personal de los docentes que formamos parte de este equipo, también hay unos vídeos grabados donde yo mismo os presento, bueno, pues lo que es la forma de preparar aquí en Oposite y también un poco el currículum, tanto mío como del resto de docentes. Entonces, bueno, pues voy a compartir con vosotros la página de Oposite, oposite.es, que es donde tenemos esa información, ¿vale? Después pasaremos a lo que es las bases de las oposiciones en sí, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis, si la podéis ver, tenéis la página de oposite.es, en concreto en la posición de auxiliares del Estado, ¿vale? La información para matricularos, cualquier otra información que necesitéis la tenéis aquí colgada. Bueno, y una descripción de qué son las funciones del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado. Y bueno, pues en cuanto a nosotros, bueno, pues el inicio de la preparación, que empezaría con la clase de hoy, con esta presentación. También una serie de pautas a la hora de realizar la preparación. Por ejemplo, que la preparación la vamos a hacer mientras que dure hasta que salgan los exámenes de las oposiciones. Es decir, va a ser, digamos, como un curso académico que empezaría ahora y terminaría con la realización de los exámenes. Tenemos que deciros que no vamos a parar incluso ni en verano, porque está previsto que la convocatoria, si sigue las mismas pautas del año pasado, o sea, mejor dicho, de este año, las de 2022 se convocaron en enero de 2023 y los exámenes fueron en septiembre, o han sido hace poco, en septiembre de 2023. Si sigue la misma relación temporal, entenderé, nosotros calculamos que si la convocatoria 2023 sale a primeros de 2024, finales de 2023, primeros de 2024, los exámenes serían después de verano, con lo cual nosotros tenemos previsto continuar con las clases hasta la fecha de los exámenes. Sean las clases, una vez que terminamos los temarios, pues ya os explicaré lo que vamos haciendo, es decir, repasos, más ejercicios prácticos, más psicotécnicos, es decir, continuamos con la preparación integral hasta la fecha del examen. Bueno, pues dicho esto, los horarios del cuerpo auxiliar serían los lunes y los jueves de 16 a 18 horas, es decir, el mismo horario en el que hemos empezado esta sesión. A ver, nosotros lo que hemos planteado a la hora de, bueno, aquí en Oposite, como os decía, aquí tenéis a la derecha, para que no se me olvide, tenéis el vídeo, el vídeo que hicimos promocionar
de la preparación de estas oposiciones, en las que yo, bueno, pues aparezco y voy dando todas las explicaciones. Gran parte de esta explicación la tenéis aquí en la propia página web, y os voy añadiendo, pues bueno, pues el currículum del profesorado, pues para que sepáis que somos personas adecuadas, aparte por el tiempo que llevamos trabajando en la administración y preparando a personas. Pues por nuestro trabajo somos personas especializadas en la materia que vamos a impartir. Pues para ver en principio el temario, bueno, ahora entraremos un poco más a fondo os mostraré lo que es el campus, lo que es el aula virtual donde se pueden seguir las clases, donde se pueden visualizar todos los contenidos, las grabaciones y demás. Y aquí he colgado, para que lo veáis, y creo que os lo estoy compartiendo en este momento, las bases de la convocatoria de las plazas que se aprobaron en 2022, que, como os digo, los exámenes se han hecho ahora en septiembre de 2023, ¿no? Entonces, tomando como referencia esta convocatoria, que es la última que tenemos, pues podemos hacernos una idea de cómo va a ser la convocatoria de 2023, ¿vale? Bueno, si empezamos por el principio, valga la redundancia. Bueno, en 2022 se aprobaron 1.150 plazas, de las que 89 se reservaron para personas con discapacidad. Y bueno, pues acceso libre, este año hemos dicho que son 1.000 plazas lo que se han aprobado en la oferta de empleo público. Lo primero que habría que tener en cuenta a la hora de presentarse a las oposiciones, a este cuerpo, es la titulación mínima que se exige, ¿eh? La titulación aquí viene puesta en el punto 2 de la convocatoria del ejercicio pasado, pero que la de este va a ser idéntica. La titulación es tener como mínimo el graduado en educación secundaria obligatoria. Y aquí quiero añadiros que, bueno, también añade unas equivalencias, ¿eh? Es decir, hay personas que no tienen la ESO, la enseñanza secundaria obligatoria, pero que pueden tener la antigua titulación de la EGB más 2 cursos de bachillerato. Es decir, eso es una equivalencia. En caso de que alguno de vosotros tengáis dudas de si no tenéis la titulación mínima de la ESO, si tenéis alguna duda acerca de si con lo que tenéis podéis, la titulación más algún curso que tengáis, podéis participar en estas oposiciones, pues bueno, como al final de la página de Oposite vienen nuestros números de teléfono y correo de contacto, pues podéis consultarnos y nosotros os responderemos con todo el gusto del mundo. Bueno, pues las personas que dispongan de esa titulación, que hay que entenderla referida a la fecha de terminación del plazo de solicitudes. Cuando salga la convocatoria de 2023, dará un plazo de presentación de solicitudes. Pues bueno, a la fecha en que finalice ese plazo es cuando hay que reunir los requisitos para poder participar. Entre ellos, tener la titulación adecuada que se exige, ¿vale? Entonces, bueno, dicho lo de ESO y dicho lo de las equivalencias, por si alguien está en esa situación que nos puede preguntar sin ningún compromiso, ¿no? Bueno, pues si seguimos viendo la convocatoria, pues ya nos aparecerían lo que son las tasas que se pagan por la solicitud, por una solicitud ordinaria y por otro para familias numerosas. Bueno, aquí pone una serie de exenciones que se pueden aplicar a las personas en función de su situación personal o familiar, ¿vale? Bueno, pero lo que más nos interesa aquí, porque esto todavía no ha salido, es en qué consisten las pruebas de la oposición. En concreto, la de auxiliar, lo que consiste es en un solo ejercicio, si bien ese ejercicio está dividido en 2 partes, ¿eh? Lo pone aquí claramente, es un ejercicio único que constará de 2 partes. ¿Qué partes? Y son partes obligatorias y son eliminatorias, es decir, si nos presentamos al ejercicio y nos van a dar las 2 partes, si no apruebo la primera, la segunda no me valdría, ¿vale? Entonces, lo importante aquí es tener una preparación integral y homogénea en todas las materias, de forma que podamos pasar la primera parte
y poder acceder a la segunda y esa también realizarla con éxito. Y por eso ahora después os presentaré el plan docente que hemos elaborado para que esto sea así, para que vosotros podáis presentaros a ese examen con todas las garantías. Entonces, bueno, pues vamos a detallar lo que es la primera parte del examen único. Y después os decimos cuál es la segunda parte. Bien, la primera parte consiste en contestar a un cuestionario tipo test siempre, en el que se dan 4 opciones posibles de respuesta, de las que solamente una de ellas es correcta. ¿Vale? Entonces, ese examen tipo test está compuesto de un máximo de 60 preguntas, estará compuesto por 30 preguntas sobre el bloque 1, ahora explicaremos cuál es el bloque 1 de contenidos, y las otras 30 preguntas serán ejercicios de carácter psicotécnico que, como dice la propia convocatoria, están orientados a detectar a que los participantes acrediten pues, una capacidad de relación numérica, de cálculo, lo que es la riqueza semántica, es decir, esos son los ejercicios de tipo psicotécnico, ¿vale? Que ya veremos, ahora después veremos un ejemplo de esos ejercicios que hemos puesto ahora en el aula virtual, pues para que le echéis un vistazo y podáis ver en qué consisten esos ejercicios, aunque bueno, tienen mucha amplitud, ¿vale? Entonces, hemos dicho 30 preguntas que serían digamos, del temario en sí, del bloque 1 de ese temario, y otras 30 preguntas de carácter psicotécnico. En esta parte del ejercicio, como en la segunda parte, se prevé, por si acaso, alguna pregunta de las oficiales, de esas 60 oficiales del examen, pudiera haber algún tipo de duda, no estuviera bien redactada, las respuestas no se han entendido bien o no han salido como el tribunal calificador, el tribunal de los exámenes pretendía, pues se ponen otras 5 preguntas que lógicamente es conveniente contestarlas, porque si se anulara alguna de las 60 preguntas, digamos, oficiales, que son las primeras que han salido son las del examen en sí, si alguna de esas se anulara, con estas 5, digamos que se supliría esa falta o esa pregunta que se anuló, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa sería la primera parte del examen, y la segunda parte también es contestar por escrito a un máximo de 50 preguntas tipo test, igualmente con 4 respuestas, 4 posibles respuestas, de las que solamente una de ellas es correcta. Y en este caso la materia es la que viene en el bloque 2, y sobre todo el tema de la ofimática básica, la ofimática y la informática básica, ¿vale? La convocatoria de 2022 lo que venía a decir era que la versión del sistema operativo que se iba a utilizar para hacer esas preguntas de tipo de informática básica, tanto como también las de ofimática, pues sería, en cuanto al sistema operativo, sería el Windows 10, y en ofimática el Office 2019, ¿no? El paquete de Office 2019, que en este caso, en este temario, lo que se incluía era el tratamiento de textos, la hoja Excel y la base de datos, ¿vale? Bueno, pues lo dice a continuación en este párrafo, que bueno, que el cuestionario está compuesto, es una pregunta y hay 4 posibles respuestas, de las que solamente una de ellas es acertada. ¿Qué ocurre si no sabemos una de las respuestas, no sabemos responder? Pues bien, si la dejamos en blanco, esa pregunta no nos va a puntuar, ni negativa ni positivamente, lógicamente. Y si nos equivocamos, cada pregunta errónea resta 1/3 de una respuesta correcta, con lo cual cada 3 respuestas, perdón, erróneas nos quitarían una pregunta, la puntuación de una pregunta correcta, ¿vale? En cuanto a la calificación de los ejercicios, bueno, pues es de 0 a 100 puntos lo que es el ejercicio, digamos, el ejercicio único,
Y tanto una como otra parte, lo que se califica es de 0 a 50 puntos, siendo necesario un mínimo de 25 puntos para aprobarlo. Un mínimo de 25 puntos son las preguntas, las respuestas acertadas, ya una vez descontadas las respuestas erróneas en la relación esa de un tercio por cada error, ¿vale? Bueno, pues ya la forma de calificación de esa puntuación final, ahí lo que viene a decir es que la comisión de selección podrá establecer una nota mínima de corte. Pero bueno, esto es la de 2022, vamos a ver lo que ocurre, aunque pueda parecerse la de 2023. Vamos a ver en qué términos aparece, ¿vale? Bueno, bueno, que la calificación de las personas vendrá determinada por la calificación obtenida en el ejercicio único, es decir, por la suma de los dos ejercicios. Y para eso, como he dicho, hay que aprobar la primera parte para poder pasar a la segunda, y aprobando las dos, pues entonces ahí ya es cuando uno puede, digamos que cuando ha aprobado el ejercicio único, es cuando tiene la opción de poder conseguir un puesto de trabajo en la administración del Estado. Bueno, aquí hay algunas condiciones que es cuestión de leérselas por si llegara el caso, pero yo me voy a centrar, me voy a centrar ahora en lo que constituye la esencia del examen. La esencia del examen es el temario que sale publicado y que el que a fin de cuentas tenemos que estudiar y tenemos que sabernos pues, lo mejor posible para poder superar el ejercicio único. Bueno, pues he nombrado antes dos bloques de contenido, ¿no? El bloque 1, que hemos dicho que la primera parte del examen único eran 50, un máximo de 60 preguntas, 30 del bloque 1 y 30 de ejercicios psicotécnicos. Bueno, pues aquí tenemos lo que es el bloque 1, parte del bloque 1, porque cuando pase de página todavía queda temario, ¿no? Está compuesto por 16 temas y son temas básicos. Son temas básicos, no quiere decir que sean temas muy cortos, ¿no? Son temas básicos que debe conocer. Yo diría que no solamente una persona, por supuesto, que apruebe unas oposiciones, sino son temas que debería saber gran parte de la ciudadanía, por lo menos algunos de ellos, ¿no? Si echamos un vistazo así a simple vista a la primera parte, hasta el tema 5 estaría compuesto por una serie de partes, porque no es toda la Constitución española, pero que se refieren a la Constitución española de 1978, lógicamente, que es la que rige ahora mismo a nuestra sociedad, ¿no? Podemos ver el tema 1, características de la Constitución, principios constitucionales y valores superiores, derechos y deberes fundamentales, su garantía y suspensión, para a continuación los temas 2, 3, 4 y 5, lo que haría sería desarrollar los principales órganos que tenemos ahora mismo en nuestra organización política, ¿no? Lo que es la separación de poderes, es decir, el gobierno, las Cortes Generales, el Poder Judicial, ¿no? Si nos damos cuenta, lo que viene a enseñarnos, lo que pretende este temario que conozcamos, es en que como la parte orgánica de nuestro sistema político, ¿no? Tribunal Constitucional, la reforma de la Constitución, la corona, ¿eh? La sucesión de la corona y la regencia, las Cortes Generales, el poder legislativo, ¿eh? La composición, las atribuciones, del Congreso de Diputados y el Senado, el defensor del pueblo, el Poder Judicial, el tercer poder del Estado, Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y también una visión de la organización judicial española.
El tema 5, pues otro poder de Estado, es el Ejecutivo, ¿no? El poder, el gobierno y la administración. Aquí ya sí que, aparte del gobierno, pues hay una referencia a lo que es la propia administración donde vamos a trabajar la regulación básica de toda la administración pública que se hace en la Constitución española. Luego continuaríamos con otros temas, con dos temas que son de candente actualidad. Lo habremos oído en muchos canales, lo habremos visto en periódicos. Si decimos gobierno abierto, transparencia, buen gobierno, acceso a la información pública, todo este tipo no son nuevas, no son términos nuevos, pero son términos que se están poniendo cada vez más de moda porque bueno, pues con el avance de nuestra sociedad, em, la participación de los ciudadanos en esa gestión pública es cada vez, los ciudadanos lo demandamos y los gobiernos tienen la obligación de dejar que nosotros también participemos cada vez más y de forma más decisiva en la gestión de los asuntos públicos, ¿no? Bueno, pues ahí el tema 6 y el tema 7 estarían destinados a eso. Ahí en el tema 6, por ejemplo, entraría también la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es necesario hoy en día saber en qué consiste esa agenda, en qué consiste la agenda y cuáles son esos objetivos, de los que España participa junto con otras muchas naciones a nivel mundial, ¿vale? Luego tendríamos dos temas que son los que van a desgranar la estructura de la Administración General del Estado, ¿eh? Aquí, bueno, pues sí que es verdad que luego cuando se hable en el tema 9 de la distribución territorial, ¿no? A nivel de competencias, ¿no? Hablaremos también un poco de las comunidades autónomas, pero básicamente lo que hace el tema 8 y el tema 9 es desgranarnos la organización de la administración del Estado a nivel central y luego a nivel territorial, todo lo que hay, todo lo que no a nivel central en cuanto a lo que son ministerios y demás, todo lo que está, como se suele decir, en provincias, fuera de esos órganos centrales, pues también tiene una estructura que es necesario conocerla, tanto si es la estructura peninsular, a nivel de lo que es la península, como si es la estructura a nivel de las islas, puesto que tenemos dos archipiélagos y también tenemos dos ciudades autónomas que son Ceuta y Melilla, ¿vale? Bueno, junto a la organización de la administración del Estado y las funciones de los distintos órganos, los directivos, los órganos superiores, los directivos y demás, pues también tenemos que tener conocimiento de la otra gran organización en la que estamos inmersos, que es la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener hay que tener unos conocimientos pues, de los órganos que integran y en los que participamos a nivel europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Son epígrafes que nos ponen aquí para que tenemos que aprender sobre ellos y tenemos que tener una destreza a la hora de poder desarrollar, poder superar una prueba, ¿vale? El tema 11 es el tema, digamos, posiblemente sea el tema más amplio, no porque toca mucha casuística, que se refiere a las dos leyes, aunque luego la última coletilla hace referencia a la tercera ley que sustenta el sistema administrativo español. Hace referencia a la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que son, digamos la columna vertebral de la organización y de la actuación de la Administración no solamente a nivel del Estado, sino que esas dos leyes lo que tienen dentro son el conjunto de normas que se aplican a todas las administraciones, se aplican a las entidades locales, se aplican también a las comunidades autónomas, ¿eh? Porque son las normas básicas
por las que tiene que regirse la administración del Estado. Sí que es cierto que la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público también lleva dentro lo que hemos desmenuzado antes en el tema 8 y 9. Es decir, todos los órganos, toda la organización de la Administración General del Estado, sea a nivel central como si es a nivel periférico, a nivel territorial, toda esa organización entraría, forma parte de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 40/2015, ¿vale? Entonces, bueno, pues junto a la referencia a estas dos grandes leyes que rigen a todas las administraciones de nuestro país, hay que hacer una referencia, o dentro de ese tema se hace una referencia a lo que es el procedimiento administrativo común. Dice común porque es un procedimiento que se aplica a todas las administraciones, como he dicho hace un momento, no un procedimiento exclusivo de la administración del Estado, ¿eh? Son los conceptos básicos, los trámites básicos que tiene que respetar toda administración pública, de la índole que sea, para salvaguardar sobre todo el derecho al tratamiento igualitario de todos los ciudadanos ante todas las administraciones públicas, ¿eh? Para que no cada administración pública no cree su propio procedimiento y que en cada sitio sea distinto de una población, sea distinta a otra, distinto a una provincia o distinto a una comunidad autónoma o distinto al Estado, ¿no? Eso sería un laberinto. Entonces lo que hace la ley es regular un procedimiento que es un procedimiento administrativo que es común a a todas las administraciones. Y dentro de ese procedimiento administrativo común, bueno, pues estudiaríamos lo que son las fases del procedimiento y también la revisión de los actos en vía administrativa, la revisión de oficio y los recursos administrativos, que son las formas que hay de dejar sin efecto o anular o declarar nulo un acto administrativo. Es decir, la actuación de la administración está sometida siempre a la legalidad, ¿no? Y esa legalidad, si la administración no la cumple a rajatabla, puede ser que la actuación de la administración se declare nula o anulable, precisamente por eso, porque no ha cumplido las leyes o las normas que la ley establece que tiene que cumplir, ¿no? Y luego la última parte, que no hace referencia a la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, solamente hace referencia a la principal arma que tienen los ciudadanos cuando ya se ha agotado la vía administrativa y no le han dado la razón, que es el recurso contencioso administrativo. Es decir, cuando el ciudadano finalmente, después de recurrir ante la administración, pues tiene que acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa y decirle que la actuación de la administración no fue correcta. Bueno, no fue correcta o si fue, ya lo decidirá el juzgado, ¿vale? Bueno, pues esa sería hasta ese tema 11, ese bloque de materias os lo impartiría yo, ¿eh? Em, que bueno, que estoy especializado sobre todo en temas de procedimiento administrativo, temas de constitución y demás, pues bueno, es lo que yo he estado trabajando y para lo que he estado preparando durante mucho tiempo a muchos funcionarios y también a muchas personas que se han preparado en las oposiciones. Habría una segunda parte dentro de este bloque primero, que iría de los temas 12 al 16, que lo impartiría una compañera docente, Susana Gil Fernández, que iría desde la protección de datos de carácter personal y su régimen jurídico hasta las políticas de igualdad y contra la violencia de género, la discapacidad y la dependencia, ¿no? Bueno, dentro de ese bloque es fundamental y para cualquier oposición también es conocer lo que es un poco el régimen jurídico del personal, de los empleados que trabajamos en la administración, los distintos tipos de situaciones administrativas, el distinto tipo digamos, de contrato, lo que son funcionarios de carrera, personal eventual, funcionarios interinos. Bueno, pues en estos temas, en estos tres temas, hasta el sistema de retribuciones, ¿no? Del 13, el 14 y el 15, perdón, el 12, el 13 y el 14,
son los temas que van a tratar sobre el régimen de los empleados públicos. Toda la situación, ya digo, situación administrativa, retribuciones y demás, ¿vale? El tema 15 es una referencia a los presupuestos generales del Estado, cómo se elaboran, las distintas partidas de las que contienen esos presupuestos, la estructura y las fases del ciclo presupuestario desde que se aprueba hasta que finalmente se liquida el presupuesto, hasta que se pagan los distintos servicios que recoge ese presupuesto. Y el último, como digo, lo de las políticas de igualdad, violencia de género, discapacidad y sobre todo también de la dependencia, que es necesario conocer, pues sabemos que son políticas muy, muy en boga, muy, muy actuales, ¿vale? Muchas medidas de las que se anuncian van dirigidas sobre todo a la ley de la dependencia, violencia de género, también al orden del día, vamos. Todas estas materias son materias muy, muy actuales, ¿vale? Digamos que ese bloque primero, hasta el tema 16, más los psicotécnicos, es lo que hemos dicho al principio, que sería el objeto de la primera parte del ejercicio único. Esas 60 preguntas irían 30 preguntas relativas a estos 16 temas y otras 30 preguntas relativas a ejercicios de carácter psicotécnico, ¿vale? Eso sería, digamos, el bloque, lo que yo he comentado antes del bloque uno y el bloque 2. Luego tenemos el bloque uno, perdón, y la segunda parte del ejercicio, de ese ejercicio único, que sería el tema de la actividad administrativa y la ofimática. Esta última parte, que cuenta con 12 temas, la impartiría otro compañero, que es Diego Troyano Gómez, que es profesor de formación profesional administrativo. Y por eso es la persona que más especializada en impartir pues, todos estos temas de atención al público, los servicios de información administrativa, conceptos de documento y demás. Luego también tenemos que tener en cuenta que aquí hay conceptos bueno, por ejemplo, está aquí informática básica, sistemas operativos, procesadores de texto, exploradores, correos electrónicos, ¿vale? Bueno, pues todo ese tema, todos esos temas lo impartiría también Diego. Y luego lo que es la ofimática, que estábamos hablando, que era el procesador de texto. Estamos hablando del paquete de Office 2019, Word 2019, con todos los epígrafes que viene aquí del procesador de textos. La hoja de cálculo, igualmente, es 2019 y la base de datos, igual, la referida al Office 2019. Y luego correo electrónico, el Outlook 2019, precisamente porque entra dentro del mismo paquete de Office, ¿no? Y luego una referencia, pues bueno, a la red de Internet, el origen, la evolución, el estado actual y demás, ¿vale? Bueno, pues este sería, en su conjunto, sería el temario dividido en dos grandes bloques y al que habría que añadir los ejercicios psicotécnicos. Sobre lo que es la convocatoria de 2022, no quiere decir que en 2023 vaya a salir exactamente lo mismo, ¿no? Porque de unas convocatorias a otras o cada cierto tiempo siempre suele moverse algún epígrafe, algo que ya no aparece o algo que han añadido nuevo, ¿no? Bueno, aquí en Oposite estamos atentos a que esa convocatoria, nosotros vamos a empezar en la preparación con este temario, pero somos conscientes de que puede haber alguna variación. Bueno, pues si ya hubiéramos impartido alguno de estos temas, como es lo más normal, y hay algún epígrafe nuevo, cambian algún tema o cualquier otra historia, o también alguna ley que haya tenido alguna actualización, bueno, pues nosotros estamos atentos y en el momento en que eso ocurriera, lo modificaríamos en el temario de forma que siempre hayáis estudiado realmente lo que exija la convocatoria en curso, no la convocatoria del año anterior. Lo que ocurre es que para empezar la preparación, pues siempre se va tirando de la convocatoria anterior, no nos podemos esperar a que salga una convocatoria para entonces preparar un temario
y más si es prácticamente idéntico al del año anterior, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué hemos, ¿cómo hemos planteado en Oposite la preparación? Pues precisamente viendo cuál es la finalidad. La finalidad es que aprobéis, pero que tenéis que aprobar las dos partes del temario. De nada vale prepararte muy bien la segunda o prepararte muy bien la primera y aprobar y entonces la segunda parte del temario no llevarla bien y entonces suspender es lo mismo o como si suspendes la primera, ya la segunda no te vale para nada, ¿no? Entonces lo que hemos hecho en Oposite es crear una fórmula de preparación en la que no vamos a seguir el orden del temario, pero en los distintos bloques. Es decir, quiero decir que vaya a tener una preparación compensada de manera que vais a empezar a estudiar. Vamos a poner aquí, por ejemplo, y es así, ahora lo veremos, el tema 1 referido a la Constitución española, pero a su vez, cuando llegue la siguiente ponente, que es mi compañera Susana, tiene que empezar a impartirnos empezaría a impartirnos su primer tema, que sería el tema 12, con lo cual vais a ir avanzando en el bloque 1, tema 1, tema 12. Aparte, en las clases se introducirá siempre la otra parte que se queda un poco olvidada, que son los ejercicios psicotécnicos, ¿eh? La parte que se queda olvidada porque no está aquí puesto, no hay un modelo en el examen, en la convocatoria, habla de ejercicios psicotécnicos, pero no hay un manual de cómo se hacen, ¿no?, esos ejercicios, sino que hay diversos tipos, numéricos, semánticos y demás, y eso es a fin de cuentas lo que hay que prepararse. Entonces, en todas las clases, todas teóricas, se va a introducir siempre una parte de psicotécnico, con lo cual cuando yo imparta el tema 1, aparte de lo que es la impartición, perdón, de vuestro estudio, de que realicemos cuestionarios tipo test sobre esos contenidos, se introducirá algún ejercicio de tipo psicotécnico. Igualmente, cuando mi compañera Susana imparta el tema 12 sobre la protección de datos y haga sus ejercicios, los ejercicios tipo D del mismo tipo que se va a hacer o que os van a plantear en el examen, en el ejercicio único de las oposiciones, pues también introducirá ejercicios psicotécnicos. Y de la misma forma, cuando mi compañero Diego empiece con su tema, el tema 1, también introducirá ejercicios psicotécnicos. Es decir, vamos a ir avanzando en los dos temarios, en los dos bloques, mejor dicho, y a su vez vamos a ir avanzando en la realización de los ejercicios psicotécnicos, que aquí, como veis, no hay un bloque 3 ejercicios psicotécnicos, ¿vale? Bien, pues entonces, como hemos dicho que la preparación sería de 2 días a la semana, sería el lunes y sería jueves, pues la forma de organizarnos ha sido, o la forma de impartir esta preparación sería, yo impartiría, puesto que tengo ahí una parte del temario bastante amplia, yo impartiría la clase todos los lunes de las 4 a las 6 de la tarde y los jueves, un jueves lo impartiría Susana de las 4 a las 6 de la tarde también, y al jueves siguiente lo impartiría Diego. Es decir, ellos se irían alternando las clases los jueves, ¿vale? Dicho esto, y que vamos a ir con toda la programación, bloque 1, bloque 2, psicotécnicos siempre. ¿Cómo, cómo hemos hecho, aparte de la compensación, cómo hemos pensado que se debe de hacer, o sea, cómo tenemos planteado realizarlo? Pues lo primero, las clases son presenciales, pueden ser presenciales, tenemos un aula habilitada para que pueda asistir el alumnado, ¿no? Con lo cual yo estaría impartiendo esa clase, respondiendo las preguntas en directo. Y a su vez, esa clase se está retransmitiendo online, con lo cual cualquier persona de cualquier punto, de España o del extranjero, donde quiera, que se conecta a un link que hay dentro del propio aula virtual para poder seguirla, podría estar a distancia, podría estar viéndonos, podría estar viendo
viéndome a mí o al docente que correspondiera, escuchando, planteando preguntas y escuchando las preguntas de las personas que quieran asistir de forma presencial. Y aparte de esa forma presencial y a su vez retransmitida en directo online, todas estas clases, la impartición de todas estas clases se va a grabar, se estaría grabando, en ese instante se estaría grabando. Y una vez que finalizara, previo paso por un proceso de edición, pues para evitar si hay alguna parte que no está bien o lo que sea, ¿no? Una vez que se haya editado ese vídeo se colgaría dentro del curso, con lo cual cuando uno, por razones de trabajo o cualquier otro tema personal, no ha podido asistir a la clase, a una clase en concreto, a una o a varias, o cuando ha terminado la preparación y quiere volver a retomar desde el principio, pues todo lo que se dijo sobre sobre una determinada materia, pues puede volver a visualizar esos vídeos todas las veces que quiera. Con esto quiero decir que tenemos todas las opciones posibles en directo, en vivo y en directo, presencial, pero también por eso pues poder ver las grabaciones de aquello que se dijo y no recuerdo cómo fue o me gustaría lo que me perdí o todo lo tendríamos grabado y podríamos acceder a él. Creo que es una preparación, aparte de compensada entre los bloques 1, 2 y los psicotécnicos para ir avanzando a la misma vez en todo el temario, pues creo aparte preparación muy flexible para que cualquier persona, por circunstancias laborales, personales o lo que sea, que quiera no perderse ninguna parte del curso de preparación. Y esto se hará hasta que realicemos los exámenes de la convocatoria correspondiente, que, como digo, calculamos que serían para el mes de septiembre, aproximadamente para el mes de septiembre de 2024. ¿Qué ocurre durante el verano? Bueno, en verano todos queremos vacaciones, ¿no? Y de hecho el cuerpo nos lo pide, ¿no? Sobre todo cuando estamos trabajando duro. En principio, durante el verano nosotros vamos a continuar. Creo que puede haber algún pequeño parón de unas semanas, 2 semanas, pero eso no quiere decir que aunque no haya una clase en directo, no pueda haber una clase grabada. Eso ya lo iremos informando de cómo lo hacemos, ¿vale? Y también, lo digo esto, lo de las clases grabadas, porque también algunos lunes o algunos jueves coincidirán con festivos. Entonces, si coincide con un festivo, pues no recuerdo muy bien si a lo mejor el día 24 de diciembre o el día 25 de diciembre, que es festivo, cayera en lunes o cayera en jueves, pues lo que haríamos sería recuperar esa clase. ¿Esa clase cómo se recuperaría? Pues dependiendo de en qué momento del temario estemos. A lo mejor se puede grabar, nosotros como docentes podemos grabar una clase y ponerla ponerla dentro del curso, dentro del aula virtual, para que podáis visualizarla, o ya veríamos si lo podríamos trasladar a algún otro día, ¿no? Es más complejo trasladar a otro día, pero bueno, ya se vería, ¿no? En principio, esos días hay materia, es decir, se imparte materia, sea de una forma o sea de otra, o sea, si no puede ser presencial, o sea, en directo sería una grabación, pero si vamos por la segunda parte del tema 5, por ejemplo, pues esa segunda parte se grabaría. Y todo esto también, aparte de las posibles formas de visualizar o de la asistencia a clase, también porque dentro del curso, dentro del aula virtual, también hay un servicio de mensajería. Y ese servicio de mensajería sirve precisamente para eso, para comunicarse con el profesor, con el docente. ¿Por qué? Pues porque dijo algo que no lo entendí bien, o me ha surgido una duda o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso está también el servicio de mensajería, en el que queda constancia de lo que preguntamos y también de lo que se nos responde, pues para que por una pequeña duda o algo que no hemos entendido bien,
que no nos paremos o no nos dejemos, no nos vayamos dejando atrás temas pendientes de resolver. Con lo cual la comunicación prácticamente de esta forma pues se convierte casi en un preparador personal, puesto que nos van a responder también de forma personal a todo lo que planteemos, ¿vale? Bueno, pues con esto queremos decir que estamos comprometidos con vuestra preparación, ¿no? Y bueno, ya una vez que hemos visto lo que es el temario, un poco el contenido de las bases de la convocatoria de 2022, que como acabo de decir, lógicamente la de 2023 puede ser distinta. Pues nos quedaría también un poco ver si no tengo por aquí, un poco ver, echar un vistazo al aula virtual y ya a partir de ese momento empezar a ver un poco el, en qué consiste en sí, vamos a ver la enjundia del curso en sí, del temario y demás, ¿no? Bueno, pues voy a entrar un momento ahora ya creo que ya estáis viendo. Estáis viendo el acceso al curso. Bueno, este es el acceso mío como docente, pero en cualquier caso, vosotros cuando entréis a vuestro curso de auxiliar administrativo, pues os vais a encontrar con una serie de iconos donde os van a aparecer por las distintas partes las distintas actividades de las que se compone el curso, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el de auxiliar, vemos que tenemos un temario, las clases online, es decir, que cuando lo que he dicho antes, vosotros no podéis asistir o no queréis asistir y podéis pinchar aquí y aquí habrá un link donde os llevará a la clase que esté vigente, ¿no? Después se irán colgando, lógicamente, las grabaciones de esas clases, para que las podáis visualizar cuantas veces queráis. Tenéis los test, que son sobre todo son los test sobre todo no, son los test del temario, esas preguntas con posibles 4 respuestas a las que hacíamos referencia en la convocatoria. Y por último, tenemos como algo que es de este cuerpo, los test psicotécnicos que conforman la otra parte del primer ejercicio que hacemos, ¿no? De la primera parte habían 30 preguntas que eran de test psicotécnicos, ¿no? Bueno, pues vamos a mirar un momento, vamos a entrar en temario. En el temario, bueno, en el temario yo había puesto para que lo vierais, para entrar desde aquí, las bases de la convocatoria de 2022, que ha sido el documento que he compartido antes, pues para que vierais las condiciones en las que se desarrollan los exámenes, los temarios y demás. Había puesto otro documento, aquí, bueno, pues en cada tema podemos ir añadiendo todo lo que queramos, ¿no? O por lo menos lo que sea imprescindible para poder hacer un estudio sin tener que estar continuamente abriendo en el navegador, que si la ley 39, la ley 40, bueno, pues todo eso se puede ir colgando aquí, se puede ir poniendo de forma que entrando a un solo sitio tengáis toda esa legislación o toda esa documentación de apoyo al estudio, ¿no? Y por último, bueno, pues bueno, aquí el tercer documento, el tercer enlace que había puesto era el de la Constitución, el tema 1, que era el de la Constitución Española de 1978, tal como aparecía en las bases de la convocatoria de 2022, siguiendo ese mismo esquema, ¿no? Bueno, vamos a irnos hacia atrás para que veáis luego. Bueno, la clase online no, porque ya digo, no procedería ahora mismo. Los test, bueno, pues he subido un test para que veáis también en qué consiste. En este caso lo he hecho como documento, no lo he hecho para que vayáis respondiendo en la pantalla, sino que es un test que vosotros podéis descargar y podéis ir haciéndolo y ya después se os pasaría la plantilla o bien en la misma clase, en la misma sesión o bien a posteriori se os pondría la plantilla con las preguntas correctas para que podáis corregirlo vosotros o incluso si da tiempo lo podríamos corregir en clase.
del test no es saber cuánta he sacado bien. Vale, eso nos puede dar una referencia de lo que hemos entendido, pero sobre todo de lo que no hemos entendido, de lo que no nos acordábamos, o de aquellos puntos en los que parece que lo había entendido, pero por la forma de redactar la pregunta o las posibles respuestas, no he acertado, ¿no? Es decir, hay piedras de toque en la preparación de unas oposiciones que son eso, entender bien lo que se te está, leer bien lo que se te está planteando, la pregunta y las posibles respuestas, ¿no? Y en las oposiciones pues, ocurre muchas veces que vamos un poco, o va la formulación, no es que sea una formulación excesivamente compleja como para no entenderla, pero sí que a lo mejor nos pide un nivel de detalle que a lo mejor nosotros no habíamos calculado en nuestra preparación. Bueno, pues este tipo de test lo que hace, con algunas preguntas un poco más rebuscadas, ¿no? Lo que hace es darnos un toquecito de decir, bueno, no, es que tenemos que aprender a este nivel, ¿no? Al nivel de artículo, al nivel de la forma, al nivel de una palabra concreta, que es la palabra clave que me estaba pidiendo la pregunta en la pregunta que me hacían, ¿no? Bueno, pues vamos a abrirlo porque ya que estamos aquí lo podemos abrir. Cada documento tiene una contraseña que la conocéis cuando entráis al curso, al aula virtual, os lo dice que el documento tiene tal contraseña, no siempre es la misma. Bueno, yo he preparado aquí una serie de preguntas, no son solamente las que haría, sino que he hecho una muestra de preguntas, ¿no? En la que dentro del tema uno, pues bueno, pues imaginaros que hemos terminado el tema uno y nos dice la primera, la suspensión individual de determinados derechos reconocidos en la Constitución española, y como decían las bases, te dan 4 posibles respuestas, ¿no? De las que solamente una es correcta. Si nos damos cuenta, fijaros aquí, la primera dice no está permitida. Bueno, no sabemos si está permitida o no. La segunda está permitida en tiempos de guerra. Si nos vamos a la tercera, está permitida cuando se acuerde la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio. Y la cuarta está permitida para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas de acuerdo con una ley orgánica, ¿no? Bueno, fijaros, las tres están permitidas, ¿no? Bueno, en este caso sería la respuesta correcta sería la D, pero tenemos que tener muy claro cuáles son las causas de suspensión de esos derechos individuales, ¿no? La segunda, la Constitución española es, bueno, pues mira, aquí lo que te está hablando es si es más o menos extensa, por lo que se ve, la más extensa de todas las constituciones españolas, la menos extensa de todas las constituciones españolas, la segunda más extensa de todas las constituciones españolas y ninguna es correcta. Bueno, pues aquí sería la C, la segunda, que es más extensa después de la Constitución de 1812 de las Cortes de Cádiz, más conocida como la PEPA, porque se aprobó en un día 19 de marzo de 1812, claro. ¿En qué tipo de lección atendiendo? Bueno, pues aquí vamos viendo las preguntas que nos va haciendo en relación a lo que hemos visto en el tema 1. Este test que se hace inmediatamente después de lo que es la exposición del primer tema, este test no abarca todas las preguntas que nosotros queremos. Aquí he metido, a título de muestra, creo que he metido 20 o 20 y alguna pregunta, 21 preguntas he metido, ¿no? Pero esto es un test que se puede hacer, bueno, se puede hacer perfectamente 100 preguntas sobre el tema 1, ¿no? Entonces, iremos haciendo unos test iniciales de cada tema en los que se vaya, digamos, nos vaya dirigiendo un poco o vayamos testando, valga la redundancia, si conocemos lo que son los argumentos principales del tema o lo que es la estructura principal del tema,
pero después se irán haciendo otros ejercicios de este tipo en los que iremos pormenorizando y iremos al pormenor pues, de determinados artículos, de determinadas regulaciones, de forma que en su conjunto vayamos desde la estructura, digamos, básica de un tema, de lo esencial de ese tema, a también el pormenor que hemos aprendido o que debemos de conocer de ese tema, ¿vale? Bueno, pues aquí estaríamos, bueno, ese sería el ejercicio tipo test, que ya digo, lo he puesto así un poco a nivel de presentación, y luego nos podríamos ir a los psicotécnicos. También he subido uno cualquiera, psicotécnicos hay miles que podemos hacer, ¿no? Pero yo aquí, por ejemplo, he visto uno de actitud numérica, ¿no? Que lo podemos ver, pues, podemos sacar todos los que queramos, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí te dice que si más 5 más menos 4 más uno menos 2, ¿cuál es la respuesta, no? Pues si son más 5 menos 4 serían uno, más uno serían 2, más 2 menos por menos más, pues serían, pues si son 4, pues 4 serían lo que sería la respuesta correcta, ¿no? Es una forma de ir calando, por ejemplo, aquí en nuestra actitud numérica. Habrá otros que será, por ejemplo, pues, mira, bueno, estos son un poco más un poco de juego, ¿no? Pero son con fichas de dominó. em, Otros, bueno, pues aquí con, la- con las cartas del póker, ¿no? Si las picas o los corazones y demás, bueno, pues ir haciendo, a lo mejor te está dando una estructura o te está dando una secuencia, pues para que la continúe y digas cuál es el siguiente. Luego hay otros que son de tipo, ¿sabes cuál es el sinónimo de cáustico? Si es mordaz, codicioso, desleal o haragán, pues si es mordaz, pues sería mordaz. Es decir, este sería otro serían tipos de psicotécnicos. Lo que quería deciros a fin de cuentas es que lo que son los ejercicios, este tipo de ejercicios, pues como tendremos que ir haciéndolo a diario, ¿no? Pues tendremos una muestra bastante representativa de lo que nos puede salir en un examen. Y también quería deciros que bueno, también están las plantillas de los exámenes de otros ejercicios, también son públicas, tanto el examen como la plantilla de corrección, y que también la utilizaremos pues, para saber de qué va o qué tipo de ejercicios son los que más suelen caer. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver. Pues vuelvo a compartir la pantalla pues para que veáis, habíamos visto lo que era el tema de los ejercicios tipo test, ¿vale? Y los psicotécnicos, y bueno, ya habíamos abierto también el temario, ¿no? El tema primero sobre la Constitución española que habíamos visto en las bases, lo vamos a abrir y quiero que lo veáis. ¿Vale? Vamos a ver la contraseña. Sobre el temario, quería comentaros que es un temario que está preparado, que está elaborado por los propios docentes de Opositi, ¿eh? No es un temario original. Sabéis que en muchos casos cuando vaya a preparar unas oposiciones, pues bueno, como se necesita un temario, pues se puede comprar en distintos sitios, pero que es un temario que tiene un cierto coste, ¿eh? Entonces, bueno, dentro del precio de la preparación está el temario que está elaborado, ya digo, por los docentes que vamos a impartir el curso de estas oposiciones y que precisamente por eso, como somos nosotros los que lo estamos haciendo, pues somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de actualizarlo o de cambiarlo en caso de que la convocatoria introdujera o quitara algún elemento, algún epígrafe o algún tema completo, ¿vale? O sea, actualizara simplemente la ley. Bueno, pues estamos en el temario. Este tema en concreto lo he elaborado yo, porque entra dentro del bloque 1, que yo iba a impartir hasta el tema 11. Y bueno, antes
puesto que nos queda tiempo, no está mal, por ejemplo, que nos pongamos a hablar un poco de la Constitución española. Pero antes de empezar a tratar un tema en concreto, sea este o el que fuera, quería comentaros, dentro de estas oposiciones, la mayor parte del temario versa sobre legislación, ¿no? Y hay personas, bueno, pues que por nuestros estudios, pues tenemos más relación con esa legislación, estamos acostumbrados a leer leyes, decretos, órdenes ministeriales, es decir, tenemos ya una cierta costumbre, ¿no? En cambio, hay otras personas que os podéis presentar a estas oposiciones, puesto se exige la titulación de la ESO, lógicamente en la ESO se da poca legislación, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que no es complejo, no es complejo, pero sí que es conveniente seguir una serie de pautas a la hora de enfrentarse a este tipo de materia, ¿no? Em, Hay que fijarse muy bien, hay que leer, empezar por lo menos a acostumbrarse a no leer excesivamente rápido y a ir distinguiendo, sobre todo esto es un consejo que os doy, que ya lo vamos a ir viendo sobre la propia marcha, no os preocupéis porque lo vamos a ver sobre la marcha y os voy a llamar la atención sobre esas palabras concretas o esa forma determinada de la palabra. Em, Tenemos que ir leyendo con mucho cuidado, mientras muy atentos, entendiendo bien lo que se está diciendo, por lo menos al principio, hasta que nos acostumbremos. Una vez que nos acostumbramos, que han pasado 3, 4 clases y ya estoy hinchado de ver el imperativo, cuando digo una palabra en imperativo, deberán. Pues bueno, si deberán no es lo mismo que podrán, ¿no? Es que da una posibilidad y lo otro es una obligación, ¿no? Es decir, ese tipo de palabras son las que al final hacen que entendamos bien o no entendamos un determinado artículo o qué es lo que quiere decir algo, ¿no? Entonces, lo que es conveniente siempre al inicio, cuando no se está acostumbrado a tratar con legislación, es leer lento, entendiendo perfectamente lo que se está diciendo e incluso señalando alguna palabra que nos pueda resultar o bien desconocida. A lo mejor puede ser una palabra totalmente muy utilizada en términos de legislación, pero que a nosotros nos pueda llamar la atención. Y tenemos que ir resolviendo esas dudas que nos van surgiendo sobre esas palabrejas raras o esas formas. Tenemos que ir resolviéndolas desde el principio para después no tener ningún problema. En el momento en el que ya hemos pasado esa primera fase en la que vamos leyendo bien, vamos viendo lo que es una obligación, lo que es una posibilidad, lo que queda a la potestad de la administración, lo puede hacer o no lo puede hacer. Una vez que hemos pasado esa primera parte, pues lo demás es como cuando uno aprende a montar en bicicleta, ¿no? Al principio se cae 2 veces y después pues ya no hace falta durante toda su vida que vuelva a aprender, ya sabe mantenerse en lo alto de la bicicleta. Pues dicho este tema, eso, utilizar, pues, ver algunas palabras clave, pues algunas palabras que no entendamos bien lo que significan, ¿no? Pues bueno, pues una vez que hemos empezado con eso, pues podemos empezar a estudiar esa legislación, ¿no? Lo que vamos a hacer en las clases sobre la impartición de las clases sobre la materia, es explicar en qué consiste cada cosa, qué es lo que está regulando la ley. Lo que es leer la ley no tiene tampoco no tiene tampoco mucho sentido. Podemos poner ahora mismo, puesto que yo estoy compartiendo esta pantalla, ¿no? Yo os puedo poner, por ejemplo, pues vamos a poner, por ejemplo, un artículo. Por aquí abajo tenemos artículos, ¿no? Vamos a ver, vamos a un artículo y lo podemos leer, pues porque es necesario leerlo, ¿no? Para sacar después qué es lo que quiere decir. Por ejemplo, aquí estamos hablando del preámbulo de la Constitución española que dice: la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática, consolidar un Estado de Derecho, proteger a todos los españoles y pueblos de España,
promover el progreso de la cultura y la economía, establecer, es decir, tenemos que leerlo, ¿no? A lo mejor tenemos que leerlo, pues para sacar al final una serie de conclusiones que sean una serie, o subrayar una serie de cuestiones que son las que van a hacer que entendáis bien o que son las más importantes de ese tema que estamos estudiando, ¿no? Bueno, pues en las clases lo que se pretendería sería eso, ¿no? Sería coger y explicar un poco, no es solamente la lectura, que también la podemos o la tendremos que hacer en muchos casos. Yo en el caso, en mi caso particular, que he realizado preparación para oposiciones, para funcionarios de la comunidad autónoma, tanto del grupo de auxiliar como del grupo de administrativo, en los años que llevo haciendo que llevo haciendo esa preparación, lo que hemos hecho ha sido primero es decir, una exposición un poco general de en qué consiste el tema, y luego también hemos ido leyendo porque finalmente la gran mayoría de preguntas que se os pueden hacer van en torno a lo que regula, por ejemplo, la Constitución. Y eso está puesto, no es lo que pone el docente, la introducción que hace el docente, que también pueden preguntar sobre aspectos que no solamente lo que está regulado en la Constitución, pueden preguntar también otras cosas, ¿no? Em, no solamente es lo que está puesto, lo que dice el docente, sino que es lo que está puesto en esa regulación legal, en ese artículo. A qué se destina el título 2 de la Constitución, hay que saberlo. ¿Cuál es la estructura de la Constitución? Hay que saberla, ¿no? Bien, pues yo en los casos que he impartido clases, pues siempre hemos hecho primero un enfoque general y a continuación, pues si por ejemplo aquí estamos hablando de los punto 2, principios constitucionales y valores superiores, pues no hemos ido al articulado y entonces hemos ido desgranando un poco cuáles son esos principios y esos valores superiores que nos dice, que nos marca nuestra Constitución, lo que marca la Constitución a nuestra sociedad, ¿vale? Entonces, esa ha sido la forma principal de hacerlo, ¿no? Y siempre, la verdad es que con las personas a las que he formado, pues le ha ido bastante bien, porque ha ido punto por punto, artículo por artículo, todo lo que, a lo mejor no nos entran todos los artículos de la Constitución, pero de los títulos que nos entran, pues sí habría que coger y habría que ir desgranando todo ese articulado, toda esa regulación. De forma que al finalizar la clase, digamos, hemos ya utilizado una parte de nuestro tiempo en primero en la comprensión de la finalidad del tema, de la finalidad última del tema, y luego también la comprensión un poco más pormenorizada de esos articulados, de esas preguntas o esos epígrafes que nos han marcado en la convocatoria. A partir de ahí sois vosotros los que, a base de trabajo, a base de la realización de los ejercicios tipo test, y de las preguntas que nosotros hagamos y de otras que os podáis ir haciendo vosotros, porque seguro que conforme avanzáis en la materia, a vosotros mismos os surgen dudas y a su vez encontráis respuestas a algunas de esas dudas vosotros mismos, ¿no? Buscando en los propios textos legales o donde corresponda. Bueno, pues dicho esto, yo, puesto que nos sobraba, era previsible que nos sobrara tiempo, pues había subido el tema 1. Le falta algún pequeño retoque de formato, ¿eh? Porque he visto que después al pasar la imagen había ahí algún párrafo que se había movido un poco y tal. Pero bueno, pues este es el tema en concreto, todos los epígrafes que hay que estudiar del tema 1. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a hablar, si os parece, empezamos, voy a beber un poco de agua, que ya llevo un ratillo hablando y se le seca a uno la garganta. Em, Vamos a hablar en principio, lo que decía, primero vamos a hacer una presentación un poco general de cuál es no sé, la finalidad del tema, cuál es en este caso, por ejemplo, la Constitución. No podemos pasar a estudiar, sí podríamos hacerlo, a pasar a estudiar uno por uno todos los artículos de la Constitución sin hablar un poco
del porqué de la importancia de la Constitución o cómo se engendró esta norma básica de nuestro Estado actual. De hecho, tanto es así que si nos damos cuenta en los epígrafes, te dice introducción en la normativa, o sea, en las bases no viene eso de introducción, eso lo he puesto yo como docente, pues para saber un poco este hito este hito, porque esto es un hito, es como cuando el hombre llegó a la luna, la llegada del hombre a la luna es un hito, pero no podemos desconocer que antes pues había una serie de experimentos con materiales, con las propias personas, con combustible, de forma que pudiéramos elevar el cohete. No fue llegar el hombre, ese es el hito, sí, pero antes del hito hay otra serie de circunstancias que también son importantes y que son un avance y que dio lugar a que el hombre llegara a la Luna, que eso fue el resultado, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, aquí pongo introducción, pero sí que es verdad que la propia convocatoria pone características. Y si nos vamos a la Constitución, eso de las características, ahí no viene. No hay ningún artículo que ponga características de la Constitución. Eso es un conocimiento que hemos ido sacando, pues comparándolo con otras constituciones y con otros diversos aspectos o estudiando los diversos aspectos de una constitución, siempre en relación a otros textos constitucionales, ¿no? La estructura del texto constitucional, lógicamente, eso sí que podemos saber cuál es la estructura, porque es una constitución que viene estructurada, es decir, que viene codificada por artículos, títulos, secciones, capítulos, es decir, pues, y de ahí sí que podemos ir sacando nosotros cuál es la estructura. Entonces, quiero decir bueno, pues primero, pues para saber un poco esto de la Constitución Española de 1978, que es la que tenemos vigente, que es nuestra norma de normas, es decir, por encima de la Constitución en nuestro país ya no hay nada, no hay ninguna otra norma, pues tenemos que saber un poco cómo la importancia de la Constitución no es ya en sí la Constitución, que lo es, pero es cómo se engendró o cómo se llegó a esa Constitución, ¿no? A que tengamos hoy en día, nos rijamos hoy en día por un Estado democrático. Y bueno, pues nos tendríamos que ir un poco hacia atrás en la historia. Em, yo aquí lo he resumido mucho y he dicho que tras el fallecimiento del anterior jefe del Estado, Francisco Franco, se produjo una etapa de transición en la que, bueno, porque al final se llegó a un consenso y a partir de ese consenso se decidió redactar un anteproyecto de constitución que fue sometida al pueblo español, obtuvo la mayoría en ese referéndum y que, bueno, a partir de ese momento, pues fue sancionada por el rey, fue publicada y entró en vigor, bueno, pues a finales de 1978, ¿no? Esto lo he resumido aquí en un pequeño párrafo, ¿no? Pero hay que decir, hay que conocer un poco cómo ocurrió todo esto para saber de dónde venimos y dónde estamos. Es decir, la importancia de la Constitución yo creo que no es tenerla ahora mismo, que lo es, pero la importancia fue cómo se pudo conseguir, ¿eh? Porque hay una arquitectura política bastante interesante y además que hay incluso libros, incluso en alguna serie de televisión aparece todo el tema de la transición política y ha sido ensalzada fuera de España en muchísimos países como ejemplo de cómo hacerlo para que copien o lo tengan en cuenta países que están en vías de poder pasar a un Estado, a una sociedad democrática, ¿no? Bueno, pues así un poco en plan de resumen, deciros que, bueno, pues que en España desde final de la Guerra Civil Española, es decir, desde 1939 hasta el 20 de noviembre de 1975, España estaba regida por una dictadura, ¿no? Una dictadura por el jefe del Estado
era Francisco Franco. El que fuera una dictadura no quiere decir que no tuviera unas cortes generales, ¿no? Había unas cortes generales, pero lógicamente no eran unas cortes generales democráticas, sino que eran personas afines al régimen. Bueno, pues como eso era un poder absoluto, ¿no? Cuando antes de fallecer el propio general Franco, propio Francisco Franco, lo que hace es que nombra a un sucesor y el sucesor que nombró fue el que después fue nuestro rey Juan Carlos I y fue rey democrático. Pero hay que decir que al fallecimiento del anterior jefe del Estado, cuando lo sucede Juan Carlos I, no lo sucede como eh, mm, como persona, como jefe de Estado con poder absoluto, ¿no? Que es lo mismo que tenía el anterior, lo traspasa a Juan Carlos I, que es nombrado rey, es proclamado rey ante las Cortes Generales, y a partir de ese momento, digamos que él sería el jefe de Estado, pero con poderes absolutos, ¿no? ¿Qué hizo Juan Carlos I? Pues bueno, Juan Carlos I lo que hizo primero fue nombró a un presidente, dimitió el presidente del gobierno anterior que había, Miguel Arias, eh, dimitió y le propusieron al rey pues, que eligiera entre una terna de personas para que fueran presidente, para que eligiera un presidente del gobierno. Eligió a alguien que seguro que os suena el nombre, Adolfo Suárez. Lo eligió como presidente del gobierno y este presidente del gobierno lo que hizo fue que en junio de 1976 lo que hizo fue que perdón, en junio de 1976 no. Este presidente del gobierno lo que hizo fue que propuso modificar o crear una ley de las que regían el anterior régimen. Llegó a un acuerdo con diversos estamentos de las propias cortes que había en ese momento, que eran del propio movimiento afín al anterior jefe del Estado, y lo que hizo fue promulgó una ley, que era una de las leyes fundamentales que regían nuestro país, pues promulgó una más que se llamaba la Ley para la Reforma Política. Y en esa ley fue donde por primera vez una ley muy escueta, una ley con solamente 5 artículos, y en esa ley lo que venía a decir era que incluso a nivel, el rey podía proponer al pueblo español podía hacer propuestas tanto de tipo legal como de tipo constitucional. No lo dejaba solamente en el tipo constitucional. Podía someter al referéndum del pueblo español cualquier iniciativa legal eh, que creyera que podía ser importante, ¿no? Entonces, a partir de esa ley de reforma política, se convocan unas elecciones en junio de 1977, que podemos decir que son las primeras elecciones democráticas que hay en nuestro país. Y esas elecciones democráticas entonces gana esa elección el propio Adolfo Suárez, que era presidente de un partido que se llamaba Unión de Centro Democrático, y en esas propias elecciones generales, cuando las gana, lo que entienden entonces tanto el rey como Adolfo Suárez, ya lo entendían de antes, pero tenían que disimularlo un poco porque lógicamente no podías pasar de un régimen absolutista a un régimen democrático de golpe, ¿no? Sin más, ¿no? Porque habrían encontrado mucha oposición. Lo hicieron de esta forma, a través de una ley de reforma política, la convocatoria de elecciones, y a partir de que se convocan esas elecciones y sale las nuevas Cortes Generales, esas sí son Cortes democráticas, ¿no? Ya la ha elegido el pueblo español. A partir de esas Cortes Generales, lo que se nombra es una ponencia de 7 personas que son las que van a redactar el anteproyecto de Constitución, ¿no? Ya a partir de ahí podemos decir que estamos regido, digamos, por una democracia, ¿no? O sea, las elecciones fueron generales, vamos a redactar una constitución, ya hay un mayor aperturismo a nivel institucional y demás, y entonces lo que se le encarga a esas personas es que redacten un anteproyecto de constitución.
Esas personas, esos siete ponentes, que son los que muchas veces, si escucháis una noticia, un telediario, denominan los padres de la Constitución. Pues bueno, por aquí creo que lo he puesto, sí, lo he puesto aquí, que estaba compuesta por 7 miembros en función de la representación de cada uno de los partidos políticos, ¿no? Entonces, bueno, pues la Unión de Centro Democrático tenía 3 ponentes: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez Llorca y Gabriel Cisneros Laborda; uno del Partido Socialista, Gregorio Pérez Barba; uno de Alianza Popular, Manuel Fraguer Barney; y uno del Partido Comunista de España, Jordi Soler Tura; y uno más de la minoría vasco-catalana, Miquel Roca y Junyent, ¿vale? Esos fueron los 7 ponentes los que redactaron el anteproyecto de Constitución. De esos 7, si no recuerdo mal, los únicos que quedan vivos son Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y Miquel Roca y Junyent, que de hecho este Miguel Roca apareció este sábado en Informe Semanal, hablando con ocasión del juramento de la princesa de la princesa Leonor, el juramento de la Constitución al cumplir su mayoría de edad, que se producirá mañana. Vino a hablar de la Constitución y venía a decir una cosa que creo que tenía bueno, que creo no, que tiene toda la razón del mundo. Y es que en la Constitución ahora hay gente que dice, oye, es que este artículo le falta, este le sobra, o es que ha faltado esto, ¿sabes? Siempre tienen alguna pega, alguien tiene alguna pega en cuanto a que no terminó, había algo sin terminar, había algo que hubiera sido mejor hacerlo de otra forma, pero él decía, es que lo que había que ver en ese momento no era artículo por artículo, era el todo. Era decir, eso era un todo. No podíamos centrarnos en algo que a lo mejor lo único que hubiera hecho habría sido desbaratar el acuerdo que había, porque a fin de cuentas todas estas personas venían incluso de posiciones políticas muy antagónicas, y al final lo que había que hacer era un consenso para sacar adelante el texto constitucional. Y ese consenso se produjo, y por eso tenemos hoy en día la Constitución tal como la conocemos hoy, con 2 pequeñas reformas que ahora las comentaré a continuación, pero bueno, esa es la realidad. Que esa ponencia lo que hizo fue elaboró el anteproyecto de Constitución española, la aprobaron las Cortes Generales. Una vez aprobadas las Cortes Generales, se sometió a referéndum del pueblo español, ese que fue el 6 de diciembre, por eso el 6 de diciembre decimos el Día de la Constitución. Bueno, pues esa es la conmemoración de que el pueblo español ratificó esa Constitución el día 6 de diciembre de 1978 por una mayoría del 67% de las personas que ejercieron su derecho al voto, ¿vale? Bueno, pues esa es un poco la historia, que no pasamos la importancia de la Constitución, no solamente en la Constitución, que como digo, que lo es. La importancia fue cómo se hizo una transición de un régimen dictatorial en el que no existían las libertades democráticas tal como las conocemos ahora, a un poder absoluto, cómo se pudo pasar a un sistema democrático en tan poco tiempo, y casi con problemas que no fueron realmente problemas muy, muy convulsos, ¿no? Es decir, que hay en países que estamos viendo, en países sudamericanos y de otras zonas del mundo, en el que pasar de un régimen a otro cuesta mucho, ¿eh? Y cuesta conflictos bastante, bastante importantes, y muchas veces son conflictos que lo que hacen es echar por tierra esa puesta en marcha del sistema democrático, ¿vale? Bueno, pues como digo, ese fue el trámite que se hizo, ¿no? Con lo de primero la aprobación de la Ley 1/1977 de reforma de reforma política, que como digo fue una ley aprobada por las Cortes franquistas, que solamente tenía 5 artículos y en la que básicamente se dejaba un poco el campo abierto para poder elaborar la Constitución, pero se dejó ahí un poco en difuso, no solamente una norma constituyente, que parece que nombraba que era una norma constituyente, no decía una constitución,
un poco de forma ahí ambigua, que una vez que la aprobaron las Cortes, pues lógicamente se pudo avanzar en la elaboración de esta Constitución. Y eso fue una gran apuesta y una gran consecución, tanto de Adolfo Suárez como presidente del gobierno, como del anterior rey de España, Juan Carlos I, que fue quien apostó decididamente por un sistema democrático, ¿no? Bueno, pues dicho esto, para saber dónde está un poco la enjundia, el porqué de la importancia de nuestra Constitución, de que es lo que gracias, bueno, lo que tenemos ahora fue gracias a ese esfuerzo enorme que hicieron en ese momento, pues aquí se dan una serie de fechas que son las principales a la hora de analizar la Constitución. Pues el 31 de octubre de 1978 fue aprobada en sesión simultánea pero separada de las Cortes Generales, es decir, del Congreso y del Senado. Se reunieron a la misma vez, pero por separado, y fue aprobada en esa sesión, ¿no? A continuación se sometió a referéndum del pueblo español el 6 de diciembre de 1978 y fue aprobada con el 88% de los votos emitidos, ¿vale? He dicho antes el 67%, me refería a que el 67% fue el nivel de participación, ¿eh? Dentro de ese 67%, el 88% de esos votos fue afirmativo, ¿no? Entonces, pues, te lo digo por la comparación con otras elecciones generales posteriores, cuando dicen el tema de la abstención, en ese referéndum la abstención fue del 33%, ¿vale? Bueno, pues el 7 de diciembre de 1978, fecha que celebramos todos los años y que dure mucho tiempo, pues el pueblo español ratificó esa constitución. El 27 de diciembre de 1978 fue sancionada por el rey en sesión conjunta del Congreso y de los Diputados y del Senado, y el 29 de diciembre de 1978 fue publicada en el Boletín Oficial del Estado, entrando en vigor ese mismo día. Y a partir de ahí, bueno, pues ya pasamos definitivamente no solamente a ser un país democrático, sino a ser un país democrático con una constitución que, como veremos a continuación, em, es equiparable, es derivada de muchas de otras constituciones de otros países de nuestro entorno, y hemos cogido muchas figuras, es decir, que es comparable con otras constituciones y por lo tanto con otras democracias de nuestro entorno. Aquí, por ejemplo, he añadido dos fechas que las repito después, pero a la hora de poner un poco las principales fechas de la tramitación de la Constitución, he querido añadir las dos fechas en las que se produjo las dos únicas reformas de esa Constitución que 45 años después pues, se ha realizado sobre ese texto inicial, ¿no? La primera fue el 27 de agosto de 1992 y fue una pequeña modificación del artículo 13.2 en la que se adaptó el derecho de sufragio pasivo de los extranjeros en las elecciones municipales, ¿eh? Luego veremos el contenido de ese artículo. Pero bueno, esa fue la primera reforma de la Constitución. Y la segunda reforma de la Constitución fue el 27 de septiembre de 2011, que se reformó el artículo 135. Pongo aquí con el objetivo de garantizar el principio de estabilidad presupuestaria. Por las fechas, si alguien lo recuerda, veníamos de una crisis económica tremenda, muy profunda, sobre todo tema de la construcción, de hipotecas, una crisis tremenda en la que al final, para poder salir de esa crisis, lo que se estableció a nivel de la Unión Europea, y por eso se modificó nuestra Constitución, para que la Unión Europea tuviera la garantía de España de que iba a fomentar o de que iba a mantener la estabilidad presupuestaria de cara a cumplir con los objetivos que la propia Unión Europea nos imponía. No sé si recordáis, objetivos de inflación, de déficit, de deuda. Claro, la única forma era elevar esa estabilidad presupuestaria a nivel constitucional, introducirla en nuestra Constitución. Se hizo y de esa forma, pues bueno, fue un modo de garantizarle a Europa que íbamos a cumplir con unos parámetros que nos imponían
cuando esto también es cierto, la Unión Europea no estaba ayudando para salir de esa crisis, ¿no? Fue un poco la moneda de cambio. Bueno, pues lo ascendimos a principio constitucional, ¿vale? Bueno, principales características, ya estamos en la segunda parte dentro del epígrafe primero, las principales características de nuestra Constitución, que como digo, no vienen puestas, no las podemos consultar en el texto, en el propio texto legal, ¿no? Bueno, pues la primera es que una Constitución escrita, ¿no? Y puede decir alguien, oye, escrita, ¿y esto por qué? ¿Cómo que es una característica? Es que las constituciones no son escritas. Bueno, pues sí, la gran mayoría de las constituciones del derecho continental europeo son todas escritas, pero también hay el tema, el derecho anglosajón, en muchos casos no alude a la norma escrita ni a un texto único, sino que está conformado por muchas normas y también un poco por la costumbre, ¿no? Por temas costumbristas, ¿no? Bueno, pues esa es la característica del derecho continental frente al sistema inglés, ¿no? Bueno, nosotros solemos tener un único texto y en el sistema anglosajón pues tienen muchos más textos, está conformado por más leyes, ¿no? Hay otro que es desde el punto de vista de los mecanismos que establece la propia Constitución para su reforma, ¿eh? Y aquí, por ejemplo, y aquí ya veréis, aquí ya hacemos alusión a las dos fechas que he dicho antes de reforma de la Constitución, aquí aludo también a ellas. Hay dos tipos de nuestra Constitución, tiene la consideración de una Constitución rígida. Es decir, rígida es que una ley cualquiera no puede modificar el contenido de la Constitución, ¿no? En el sistema sajón, anglosajón, sí puede haber una variación a través de la modificación de alguna ley, ¿no? En nuestro sistema no, en nuestro sistema se establecen dos formas de modificar, sea parcial o totalmente la Constitución, ¿no? Los sistemas son uno que se llama sistema, yo pongo aquí procedimiento ordinario, en algún sitio podéis leer procedimiento general, ¿eh? Yo no he utilizado la palabra general porque induce a error en pensar que es porque se modifica la Constitución en general, ¿no? Toda la Constitución, ¿no? O que afecta a cualquier parte de la Constitución. No, no. El procedimiento ordinario sería el procedimiento que se utiliza en todos los casos en los que no está establecido un procedimiento distinto denominado esencial o agravado. Esencial o agravado, ese procedimiento solamente se aplica al título preliminar, o sea, cuando es la revisión total de la Constitución, cuando afecte al título preliminar, al título 2 de la corona y a una parte, a una sección del título primero. Es decir, el título primero, capítulo segundo, sección primera, que es donde se recogen los derechos fundamentales, los derechos del artículo 15 al 29 de la Constitución. Para modificar cualquiera de esos artículos tenemos que acudir al procedimiento agravado. ¿Por qué agravado? Pues porque requiere un mayor porcentaje de votos de Congreso y de Senado para poder realizarlo, ¿vale? Lo veremos cuando veamos la última parte, que es la reforma de la Constitución. Ahora, por no meter más datos, simplemente por describirlo un poco, pues sabemos que es un procedimiento esencial o agravado cuando afecta al título preliminar, título 1, capítulo 2, sección primera, a la totalidad de la Constitución o al título 2 que se refiere a la corona, ¿vale? Y fuera de ese articulado sería un procedimiento ordinario en el que se necesita un menor porcentaje de votos de Congreso y de Senado para poder realizar esa modificación. Y estas dos reformas que hemos nombrado antes, la de 27 de agosto y 27 de 1992 y 27 de septiembre de 2011, esas dos reformas fueron por el procedimiento ordinario porque no afectaba a ninguno de estos títulos que hemos dicho antes, que son a los que se refiere el procedimiento agravado. Es una constitución derivada. Derivada quiere decir que lo que he comentado antes, que una constitución que también tiene una clara ascendencia
una clara influencia de otras constituciones de nuestro entorno. Algunas de ellas, o fijaros aquí, estamos nombrando a la alemana y a la italiana o la francesa, son todas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Por ejemplo, a la holandesa, ¿no? De donde viene nuestro defensor del pueblo y la regulación de la corona, pero fijaros, la holandesa es del año 1815, ¿eh? Entonces, bueno, pues quiero decir que por eso es una constitución derivada, porque tiene una influencia de otras constituciones. No es una constitución que digamos que sea totalmente original, que no hay más, que no hay otra en nuestro entorno, ¿no? Y bueno, es una constitución, esa es la segunda constitución más extensa de las constituciones españolas, tras la constitución de Cádiz, de las Cortes de Cádiz de 1812, la que he dicho yo antes, eh, que se denominaba la PEPA porque se aprobó el día de San José. Establece un Estado no federal conformado por distintas regiones. Esto no es una federación de estados, sino que es un Estado único en el que sí es cierto que se reconoce una autonomía, un nivel de autonomía de las regiones que componen ese Estado, pero no funciona como un Estado federal, ¿vale? La forma política del Estado es la monarquía parlamentaria, que es un símbolo de la democráticos, ¿no? Lo anterior era cuando Juan Carlos I sucedió a Francisco Franco, eso no era una monarquía parlamentaria. O sea, el rey era el rey, digamos, absoluto, era el sucesor. En el momento en el que se aprueba la Constitución y en esa Constitución se recoge que España, que nuestro Estado es una monarquía parlamentaria, el rey está por debajo de los designios de la decisión del Parlamento, porque a fin de cuentas el Parlamento es la representación del pueblo español, ¿vale? Es una constitución ambigua e imprecisa, ya que menciona materias que no regula. A lo largo de la Constitución podemos encontrar muchas materias que no tienen una regulación concreta, o que incluso, nos saltamos lo de popular y democrática, es abierta, porque hace alusión a otras normas. Es decir, cuando, por ejemplo, regula los órganos constitucionales, cuando, por ejemplo, regula el Tribunal Constitucional, no regula una parte del Tribunal Constitucional, pero remite a una ley que será la que desarrolle esa regulación del Tribunal Constitucional, ¿no? O del Poder Judicial, o de la protección de datos, o hay un sinfín de materias que no puede quedar regulada en una Constitución que veréis que consta de 169 artículos, que no es una... Bueno, pues una Constitución popular y democrática, aprobada mediante referéndum por el pueblo, consensuada o pactada por los diferentes partidos políticos. Eso fue el motivo, la transición política consistió en eso, en un consenso que, como decía Miquel Roca y Junyent, hay que ver el todo, no solamente un artículo concreto que les falta o les sobra o podemos criticar todo lo que queramos, pero que hay que verlo el todo, ¿no? Fue una constitución consensuada por los partidos políticos que hubo en su momento. Y es una constitución liberal que reconoce derechos, la propiedad privada, la libertad de empresa, etcétera, ¿vale? Bueno, pues todas estas son las características principales que podéis encontrar en si echáis un vistazo a cualquier tratado sobre las características de una constitución de esta o de cualquier otra. Estas son las principales características que muchas veces están sacadas en relación a... ¿no? Es escrita, pero bueno, sí es escrita, pero si la mayoría son escritas. Sí, pero ponemos que es escrita porque, o codificada en un texto único porque es en relación a las que existen en el mundo anglosajón, por ejemplo, ¿vale? Bueno, quiero decir que esas características muchas veces, pues bueno, pues vienen de la comparación con lo que hay con otras constituciones, otros sistemas que hay a nuestro alrededor. Hasta lo que hemos visto, bueno, pues lo que son las principales fechas en las que de nuestra Constitución que tienen importancia en la tramitación de nuestra Constitución, si son fechas que hay que tener en cuenta, que te pueden salir en un examen, también las características estas que acabamos de comentar, y luego también es importante tener en cuenta cuál es la estructura de la Constitución.
En la estructura podemos distinguir dos niveles. Podemos un nivel formal que sería, bueno, pues consta de un preámbulo, 169 artículos, dividido en un título preliminar y 10 títulos más con denominación propia. Es decir, esos 169, el título preliminar es una cosa, y luego tiene 10 títulos más. El título preliminar, digamos que es el pórtico de entrada a la Constitución, ¿no? Y luego vienen 10 títulos más que tienen una denominación propia. El primero es título preliminar en general. Hay una serie de valores superiores que son los que busca nuestra Constitución, los que quiere nuestra Constitución para nuestra sociedad, y luego hay otros 10 títulos que sí tienen un nombre. Por ejemplo, el título 2 es de la Corona, el título 1 de los derechos fundamentales y las libertades públicas, el título 3, bueno, pues estaríamos hablando ya que si el tribunal, o sea, perdón, el Consejo, el Poder Judicial, el Gobierno, es decir, que cada uno de esos títulos tiene un nombre. Y a nivel material, bueno, también el tema de las disposiciones, alguna pregunta he visto por ahí, lo de las disposiciones adicionales y demás. Dice 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Bueno, esa sería la estructura formal. Y a nivel material podemos hacer una distinción entre una parte dogmática y una parte orgánica. ¿Cuál es la parte dogmática? Bueno, pues la parte dogmática estaría compuesta por el preámbulo. El preámbulo no forma parte del articulado de la Constitución y por lo tanto no tiene fuerza obligatoria. Digamos, es una serie de principios muy generales, ¿no? El título preliminar y el título 1, que son los que enuncian los grandes principios y las declaraciones de derechos, ¿no? Eso serían la parte dogmática. Y luego hay una parte orgánica, que a partir del título 2, del 2 al 10, en el que se describen y se regulan los poderes de la división de poderes del Estado, todos los órganos fundamentales de nuestro Estado y la división de competencias a nivel territorial. Por eso decimos parte dogmática, digamos que es en el tema de la idea, de los derechos, de los valores superiores, ¿no? Y la parte orgánica, que son los órganos constitucionales y las relaciones entre ellos, la relación entre el gobierno y las cortes, del gobierno y la administración. Hay otro título en el que regula, pues precisamente, pues o que el gobierno dirige la administración y demás, ¿no? Vale. Bueno, pues la estructura de la Constitución, por lo tanto, así un poco más, sería el preámbulo, el título preliminar con 9 artículos que enumeran los principios generales, el título 1 de los derechos y deberes fundamentales, que tiene 46 artículos y 5 capítulos, ¿no? Aquí está el título de esos capítulos. En especial, todos estos son importantes, pero en especial dentro del capítulo 2, la sección primera del título 1, derechos fundamentales y libertades públicas, que son de los artículos 15 al 29. Si recordamos lo que he dicho antes, modificar esa sección, algunos de los artículos de esa sección, supondría tener que acudir al procedimiento agravado de reforma constitucional, ¿vale? Bueno, pues dedica estos 3 primeros capítulos, los dedica a los derechos y libertades de los españoles y los extranjeros, y luego los principios rectores de la política social y económica, y luego el 4 y el 5 son las garantías de las libertades y derechos fundamentales y la suspensión precisamente de esos derechos y libertades en los supuestos de estado de excepción o de sitio, ¿vale? El título 2 de la Corona, también recordábamos que si había que modificar algún artículo de este título, había que acudir al procedimiento de revisión agravado. Y ya a partir de ahí, pues bueno, el título 3, ya entramos en la parte, bueno, a partir del título 2, la parte orgánica, la corona, de las Cortes Generales, del Gobierno y de la Administración, de la relación entre el Gobierno y la Administración, el 5, el 6 del Poder Judicial, el 7 de la Economía y Hacienda, el 8 de la Organización Territorial del Estado, el 9 del Tribunal Constitucional y el 10 de la Reforma Constitucional, precisamente donde se estudia esos procedimientos de reforma, ¿vale?
Y luego las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y final, pues bueno, pues que las cuatro adicionales, aquí describo un poco lo que contenía cada una de ellas, las transitorias y las derogatorias. Al final, ¿vale? Bueno, pues podemos seguir un poco con el preámbulo, que si no recuerdo mal era que terminaba en la primera parte del primer epígrafe del tema, ¿no? Y bueno, el preámbulo, pongo aquí, es el pórtico de la Constitución, puesto que establece una serie de valores, especialmente los de tipo democrático, y que se refieren al respeto de los derechos humanos y a la consagración del Estado de Derecho, ¿no? Como no son artículos y por lo tanto no tiene valor legal, es decir, fuerza obligatoria. El que no tenga fuerza obligatoria no quiere decir que como principio, si a la hora de interpretar en caso de alguna duda por algún tribunal o algo, que eso es uno de los valores, la interpretación que le pueden dar a algo en concreto, a un caso en concreto, no puede ir en contra de esos valores, con lo cual no tiene una fuerza obligatoria, pero sí tiene una fuerza moral, que es la que tiene que dirigir el resto el resto de articulado de la Constitución o de cualquier ley, ¿no? Y bueno, pues lo que habíamos leído al principio era la nación española deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes, conforme a un orden económico y social justo, consolidar un Estado de derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular y, bueno, protegerla a todo el español y pueblo de España en el ejercicio de sus derechos humanos, su cultura y tradiciones, lengua e instituciones, el progreso de la cultura y la economía, una sociedad democrática avanzada y colaboras con el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. Y en base a eso, el pueblo español, las Cortes aprueban, el pueblo español ratifica la siguiente constitución. Bueno, no sé qué os parece, si os ha parecido muy rápido o no. Em, a partir de este momento, la exposición ya se iría, como he comentado al principio. Yo suelo utilizar el articulado de la Constitución, sobre todo para remarcar algunas consideraciones, las cuestiones más importantes a tener en cuenta, ¿no? Em, bueno, a partir de este preámbulo entraríamos en el título preliminar, que tiene 9 artículos y está dentro ya de la parte dogmática, ¿no? Entonces, bueno, pues artículo primero, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Menuda carga tiene ese primer apartado o podemos empezar a hablar ahora de la carga, de la gran carga que tiene ese primer apartado. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, y la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Pues mira, si cogiéramos este primer artículo a la hora de comentarlo, parecería aquí como que España es un Estado, como que tiene 3 estados, uno social, uno democrático y otro de derecho. Y lo que dice el artículo es que España, o sea, nuestro Estado se compone de 3 elementos fundamentales que interrelacionan y se condicionan entre sí, que es el Estado social, el democrático y el de derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Bueno, pues el Estado de Derecho es el sometimiento de los ciudadanos y de todas las instituciones del Estado, el sometimiento a la Constitución, a la ley y al resto del ordenamiento jurídico. Es decir, que tenemos que regirnos por unas normas y esas normas están establecidas por la propia soberanía nacional, ¿no? Que son las que, pues, porque todos los poderes del Estado, el legislativo, emana del pueblo, que es el que establece sus propias normas
que conforman a fin de cuentas el Estado de Derecho en el que vivimos todos. Y tenemos unas reglas del juego, ¿no? El Estado democrático, bueno, pues si atendemos a una cantidad de palabras que aparecen o de expresiones que aparecen en la Constitución, nos podemos dar cuenta como un parlamento, cuando hablemos de las Cortes Generales, que son elegidas por el pueblo, una serie de cuestiones en las que hay una participación o que todos los poderes del Estado emanan del pueblo, ¿no? ¿Cómo lo hace, cómo se hace para elegir a las Cortes? Bueno, unas elecciones generales, ¿no? Em, Sería, bueno, pues la forma de regir, por ejemplo, los partidos políticos, se deja una forma libre siempre y cuando su funcionamiento, su organización sean democráticos, ¿no? Igual ocurre con las asociaciones, con los sindicatos, las asociaciones de empresarios, siempre se deja en plan liberal, no se le impone una gran carga para poder formar un sindicato, bueno, se exige unos requisitos, pero su funcionamiento siempre tendrá que ser democrático, es decir, que nuestra Constitución siempre alude al carácter democrático y participativo en todos los órganos en los que regula, ¿no? Y luego un Estado social, bueno, pues el Estado social es que está orientado a la consecución de un bienestar o un determinado nivel de vida de los ciudadanos, de todos los que vivimos aquí en España, ¿no? En este país, ¿no? Si nos vamos al capítulo 3 del título 1 que hemos visto hace aquí un momento, veremos que, capítulo 3, principios rectores de la política social y económica. Bueno, pues aquí sí, si nos vamos a ese capítulo, para que sepamos lo que es el tema, por qué el atributo ese de social, aparte de democrático y de derecho, ese, ese atributo de social, pues si nos vamos a ese capítulo 3, veremos que ahí se regula una serie de valores o de principios que tienen que regir, propiamente dicho, como dice el título, rectores de la política social y económica. Pues ¿por qué? Pues porque hay que el tema de conseguir una sanidad pública, el tema de que se paguen impuestos, de que los impuestos vayan destinados a unos determinados fines sociales. Es decir, hay una serie, la vivienda, podríamos ir relatando tal cantidad de elementos que si nos vamos aquí un poco más abajo, pues si nos vamos al capítulo 3, ya lo veremos, el artículo 30 y tantos, 39 si no recuerdo mal, 52, a ver si el 39 me equivoco, del 39 al 52, ¿eh? Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Aseguran asimismo la protección integral de los hijos. Bueno, si aquí empezamos, los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa. Pues podemos coger cualquier mantendrá un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, velará por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero, protección de la salud. Bueno, en fin, pues todo este tipo de políticas que son las que hacen que nuestra sociedad pues, vaya avanzando y sobre todo vaya avanzando de una forma pues lo más igualitaria para todos, ¿vale? Bueno, pues no quiero seguir porque son ya las 6 de la tarde. Y bueno, esto se trataba simplemente de un pequeño, de una pequeña incursión a uno de los temas, al primer tema de este temario de la oposición, pues para que vierais un poco cómo se desarrollaría. A ver, cuando haya que impartirlo, lógicamente, me centraré un poco más. Ahora ha sido hablar un poco pues, para que entendierais de qué va un poco cada cosa. Por ejemplo, los antecedentes de la Constitución que hemos hablado y demás, ¿no? Un poco por encima, ¿no? No os preocupéis porque una vez que empecemos la preparación, esto se va a hacer ya de una forma mucho más estructurada, ¿no? Y sobre todo,
aunque esto lo podamos, este tema se puede dar en una tarde de una forma estructurada y también sobre todo haciendo unas preguntas dirigidas a que planteando unas preguntas para que podáis, pues bueno, pues, eso, pues centraros en lo que es la espina dorsal del tema y a partir de ahí, estudiando un poco preguntando las cuestiones que nos queden claras y demás, pues entonces a partir de ahí pues ya iremos haciendo más cuestionarios que vayáis, bueno, os vayan asegurando los conocimientos que vais adquiriendo, ¿vale? Bueno, pues nada, pues eso ha sido todo esta tarde. Espero no haber sido muy pesado con la exposición de las condiciones y demás, que estoy seguro que muchos de vosotros pues ya las sabíais un poco porque la habéis visto en la página de Opposite. Y nada, pues eso, que espero que os haya gustado y deciros que bueno, que estamos preparados pues para empezar a impartiros esta enseñanza y apoyaros en todo lo posible pues para que tengáis un final exitoso en la próxima oposición. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y espero veros en la próxima sesión. ¿De acuerdo? Venga, gracias, un saludo a todos.